Los drones han revolucionado la forma en que exploramos el mundo. Estos pequeños dispositivos han capturado paisajes impresionantes, explorado lugares inaccesibles y documentado eventos increíbles. Pero no siempre lo que encuentran es hermoso o reconfortante. En este vídeo, te mostraremos 10 descubrimientos captados por drones que no solo son espeluznantes, sino que también desafían nuestra comprensión de lo que es real. Desde bosques oscuros llenos de misterios hasta mares interminables donde acechan criaturas desconocidas, cada uno de estos hallazgos te hará cuestionar si deberíamos mirar tan de cerca. Quédate hasta el final, porque el último descubrimiento es tan aterrador que muchos han pedido que las imágenes sean eliminadas de la red. Y antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita. Así no te perderás más vídeos que te harán temblar de emoción y miedo. Caso 1. El bosque de los gritos. En el corazón de Japón se encuentra el bosque de los suicidios, también conocido como Aokigahara. Este lugar, envuelto en leyendas y tragedias, es famoso por su atmósfera espeluznante. Un día, un piloto de drones decidió sobrevolar este denso y sombrío bosque para capturar imágenes de su majestuosidad natural. Todo parecía tranquilo al principio, árboles altos, una niebla ligera cubriendo el suelo, y un silencio inquietante que hacía que incluso el sonido del dron se sintiera fuera de lugar. Pero cuando revisó las grabaciones, el piloto notó algo que no había percibido en el momento del vuelo. En una parte del vídeo, se escuchan gritos lejanos, desgarradores, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El sonido no era natural y parecía provenir de varios puntos al mismo tiempo. Luego, al hacer zoom en las imágenes, se puede observar una figura blanca moviéndose rápidamente entre los árboles, demasiado rápido para ser un ser humano. La figura se detiene, gira hacia la cámara y desaparece en la espesura. Los expertos que analizaron el vídeo no pudieron explicar los gritos ni la aparición de esta figura. ¿Era una ilusión, un truco de luz, o algo más siniestro? Caso 2. La criatura del lago congelado. En los remotos lagos congelados de Canadá, un piloto de drones decidió explorar la superficie helada en busca de paisajes espectaculares. Lo que encontró, sin embargo, fue algo que ha desconcertado a todos los que han visto las imágenes. Mientras el dron sobrevolaba el lago, captó una sombra enorme moviéndose lentamente bajo el hielo. A primera vista, parecía un banco de peces o tal vez un simple efecto óptico. Pero a medida que el dron se acercaba, la forma comenzó a definirse más claramente, era alargada, con lo que parecían ser protuberancias similares a aletas, moviéndose como si algo gigantesco estuviera nadando bajo la superficie. El piloto intentó acercar el dron lo más posible, pero de repente perdió la señal. Cuando logró recuperarla, el dron había sido empujado unos metros fuera de su ruta original, y la figura bajo el hielo había desaparecido. Los lugareños han hablado durante años de una criatura conocida como el Misipesu, una especie de serpiente de hielo mítica que habita en los lagos congelados. ¿Podría ser esta criatura? ¿O es algo que todavía no conocemos? Caso 3. La iglesia sumergida. En México, existe un pueblo que quedó sumergido bajo el agua después de que una represa se construyera en la región. Años después, los niveles del agua bajaron, dejando visible la cima de una antigua iglesia. Este lugar, ahora un atractivo para los curiosos, guarda un secreto inquietante. Un explorador decidió volar su dron sobre las ruinas para obtener una perspectiva única. Mientras capturaba imágenes de la estructura semiderruida, notó algo extraño. En una de las ventanas inferiores, sumergida parcialmente en el agua, parecía haber movimiento. Al principio pensó que era un reflejo, pero al revisar el vídeo, vio claramente una figura translúcida que se movía lentamente dentro de la iglesia. Lo más extraño fue cuando intentó acercar más el dron, la señal se cortó repentinamente y el dispositivo cayó al agua. Al recuperar las grabaciones, encontró un detalle que lo dejó helado. En los últimos segundos de la grabación, la figura parecía mirar directamente a la cámara antes de desaparecer. Algunos creen que el lugar está embrujado por las almas de quienes vivían en el pueblo antes de que fuera inundado. ¿Qué otra explicación podría haber? Caso 4. La sombra del desierto. En las vastas y desoladas dunas de Arabia Saudita, un dron capturó algo que ha dejado a los expertos sin respuestas. Durante una expedición para filmar la majestuosidad del desierto, el operador notó algo inusual en la arena, una sombra que no parecía tener origen. La sombra era inmensa, alargada, y se movía lentamente sobre las dunas, como si algo gigante estuviera volando sobre el área. Sin embargo,
no había ningún objeto en el cielo que pudiera generarla. Ni un avión, ni un ave, ni siquiera el dron mismo. El operador decidió seguir la sombra con el dron, pero a medida que se acercaba, ésta parecía desvanecerse y reaparecer en otra parte del desierto. Después de unos minutos, la sombra desapareció por completo, y el dron comenzó a experimentar fallos técnicos inexplicables. Algunos han sugerido que podría tratarse de una especie de fenómeno atmosférico desconocido, mientras que otros creen que podría ser algo más inquietante, un ser gigante invisible al ojo humano, pero captado por el dron. Caso 5. El bosque prohibido. En Rumanía, un bosque llamado Oiabațiu ha sido apodado el Triángulo de las Bermudas de los bosques. Este lugar es conocido por ser el centro de numerosas historias de desapariciones y fenómenos paranormales. Un piloto de drones decidió explorar el bosque para buscar evidencias de estas leyendas. El dron sobrevoló un área particularmente densa del bosque, pero en medio de la espesura, captó algo extraño, un claro circular donde toda la vegetación parecía haber sido quemada. La forma del claro era demasiado perfecta para ser natural, y había marcas extrañas en el suelo, como si algo pesado hubiera aterrizado allí. Mientras el dron giraba alrededor del claro, un zumbido comenzó a escucharse en la grabación de audio. Era un sonido agudo, que parecía provenir de todas direcciones. De repente, el dron dejó de funcionar por completo y cayó al suelo. Cuando el operador recuperó el dispositivo, las grabaciones estaban intactas, pero los últimos segundos mostraban algo inquietante, un destello de luz que parecía provenir del centro del claro, seguido de lo que parecía ser una figura humanoide que se desvanecía rápidamente. Caso 6. La criatura del barranco. En Sudamérica, un barranco profundo en los Andes ha sido escenario de muchas leyendas locales sobre criaturas que habitan en sus sombras. Un piloto de drones decidió explorar el lugar para capturar vistas impresionantes del paisaje, pero terminó grabando algo que ha desconcertado a todos los que han visto el vídeo. Mientras el dron volaba lentamente por el borde del barranco, captó una figura moviéndose por la pared rocosa. Al principio, parecía un animal, pero a medida que se acercaba, quedó claro que tenía una forma humanoide. Lo más extraño era la velocidad y la manera en que escalaba, sus movimientos eran rápidos, fluidos y antinaturales, como si no necesitara esfuerzo para trepar. El piloto intentó seguir a la criatura, pero ésta desapareció en una grieta del barranco, tan estrecha que ningún ser humano podría haber entrado. Cuando el vídeo fue analizado, se notaron detalles escalofriantes, la criatura tenía extremidades desproporcionadamente largas y un rostro que no era completamente humano. Los lugareños creen que podría tratarse de el duende, una figura mítica que, según las leyendas, vive en los desfiladeros y se lleva a los viajeros que se acercan demasiado. ¿Es posible que estas historias tengan algo de verdad? Caso 7. Las voces del mar. En medio del océano Atlántico, un barco abandonado se ha convertido en un misterio flotante. Conocido como el barco fantasma, este lugar deshabitado atrae tanto a exploradores como a aficionados al misterio. Un operador de drones decidió volar sobre el barco para obtener imágenes únicas de su cubierta corroída por el tiempo. Mientras el dron grababa, algo extraño comenzó a ocurrir. El micrófono del dispositivo captó lo que parecían ser voces humanas, como si alguien estuviera susurrando o hablando en el interior del barco. Esto no tendría nada de raro, salvo por el hecho de que no había absolutamente nadie a bordo. Decidido a investigar, el operador dirigió el dron hacia el interior del barco, entrando por una abertura en el casco. Allí, las voces parecieron aumentar, y la cámara captó una figura fugaz moviéndose entre las sombras. Era imposible identificar qué o quién era, pero lo que más inquietó al operador fue el momento en que el dron perdió señal y quedó atrapado en el interior del barco. Cuando finalmente recuperaron el dron, la grabación mostró una imagen final escalofriante, una mano translúcida parecía acercarse al lente justo antes de que la señal se interrumpiera. Caso 8. El cementerio de aviones. En el desierto de Arizona, hay un lugar conocido como el cementerio de aviones, donde miles de aeronaves abandonadas descansan en el calor abrasador. Este lugar, con sus largas filas de aviones oxidados, ya es lo suficientemente inquietante de día, pero lo que captó un dron en una de sus exploraciones ha dado mucho de qué hablar. El piloto sobrevolaba un avión comercial abandonado, enfocando especialmente la cabina de mando. Al revisar las imágenes, notó algo perturbador, había una luz encendida dentro del avión. Decidió acercarse más y dirigir la cámara hacia las ventanas de la cabina. Lo que vio fue suficiente para detener la exploración de inmediato. En el asiento del piloto,
parecía haber una figura sentada. No era clara ni completamente visible, pero su silueta era inconfundible. La figura no se movía, pero en un momento, pareció girar ligeramente la cabeza hacia la cámara, como si estuviera mirando directamente al dron. Cuando el vídeo fue publicado en Internet, muchos especularon que podría tratarse de un intruso o de algún fenómeno paranormal. Lo más extraño es que, cuando se inspeccionó el avión al día siguiente, no se encontró absolutamente nada en su interior. Caso 9. Las luces del cañón. En el suroeste de Estados Unidos, un piloto de drones decidió sobrevolar un cañón remoto al anochecer, con la esperanza de capturar tomas espectaculares de las estrellas y el terreno desértico. Lo que captó, sin embargo, fue algo que dejó a los testigos sin palabras. A medida que el dron avanzaba por el cañón, luces misteriosas comenzaron a aparecer en el vídeo. Al principio eran débiles, pero rápidamente se intensificaron y comenzaron a moverse en patrones que no parecían naturales. Las luces bailaban en el aire, cambiando de color entre blanco, azul y rojo, como si estuvieran reaccionando al movimiento del dron. Lo más extraño ocurrió cuando las luces parecieron rodear al dron. La cámara comenzó a fallar, mostrando interferencias y distorsiones en la grabación. Finalmente, el dron perdió señal y cayó en algún lugar del cañón. Cuando el piloto logró recuperar el dispositivo, descubrió que las últimas imágenes eran completamente confusas, las luces se movían a velocidades imposibles, dejando rastros que parecían formar símbolos. Nadie ha podido explicar qué causó este fenómeno, pero muchos creen que podría estar relacionado con avistamientos ovni reportados en la misma área. Caso 10. El misterio de Siberia. En las profundidades heladas de Siberia, un explorador decidió volar su dron sobre un paisaje invernal desolado. El objetivo era capturar imágenes de la vasta tundra y su belleza intacta. Sin embargo, lo que grabó ha dejado perplejos a todos los que han visto el vídeo. Mientras el dron sobrevolaba una zona cubierta de nieve, captó algo que parecía ser una estructura enorme parcialmente enterrada bajo el hielo. Las líneas y formas de esta estructura no parecían naturales, era como si fueran restos de una construcción antigua. A medida que el dron se acercaba para obtener más detalles, la cámara captó una figura humanoide en el horizonte. Parecía estar de pie, inmóvil, mirando directamente hacia el dron. Lo extraño es que no había rastros de huellas en la nieve que indicaran cómo había llegado allí. Cuando el operador intentó acercarse más, la señal del dron comenzó a fallar, y finalmente, el dispositivo cayó al suelo. Al revisar las grabaciones, encontró algo inquietante, la figura parecía moverse más cerca del dron en cada fotograma, como si se deslizara a través de la nieve sin caminar. El dron fue recuperado, pero el área donde ocurrió este fenómeno quedó inaccesible debido a una tormenta que se desató poco después. Los expertos que analizaron las imágenes no han podido determinar qué era esa figura ni qué tipo de estructura se encontraba bajo el hielo. Estos descubrimientos captados por drones nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que aún no podemos comprender. Desde figuras extrañas hasta luces imposibles, estos hallazgos nos muestran que hay mucho más allá de lo que conocemos. ¿Cuál de estos casos te pareció más impactante? ¿Crees que hay una explicación lógica detrás de estas imágenes, o estamos viendo algo verdaderamente inexplicable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir explorando lo desconocido con nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Nunca sabes cuándo podríamos compartir un descubrimiento que desafíe todo lo que crees saber sobre nuestro mundo.